cambiamos completamente de tema porque hace casi 2 meses que no veíamos cifras tan altas de casos de COVID-19 en el país, en una ola que además llega al inicio del invierno. ¿Qué debe hacer cada uno de nosotros y qué medidas debe tomar la autoridad? Lo vamos a conversar esta mañana junto al doctor Rodrigo Rosas, el jefe del Servicio de Urgencias de la Clínica Alemana. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, buenos días Natalia, buenos días Polo, Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, preocupados por estos casos de coronavirus que siguen al alza, ya aparece la historia sin fin, y por otro lado, esta viruela del mono, se ha confirmado un caso sospechoso en Argentina, así que tenemos harta materia que desglosar, doctor. Oiga, quería preguntarle lo siguiente. La semana pasada se vacunó casi 1 millón de personas con la cuarta dosis o la dosis de refuerzo que se está pidiendo para no bloquear los pases a partir del 1 de junio. ¿Cómo evalúa usted esa medida? Y por otro lado, si se vacunó tanta gente la semana pasada, de lunes a viernes, ¿deberían bajar las cifras en las próximas semanas? Ya, mira, buenas y malas noticias, ¿no es cierto? Seguimos en pandemia, no hay ninguna duda. Esta quinta ola ya lo ha dejado muy claro. La buena noticia es que si bien hemos tenido un aumento muy importante de casos y que llega cerca, en el caso local nuestro, al 20% de positividad, el número de hospitalizaciones que hemos tenido es muy inferior respecto a lo que tuvimos en las olas previas. Eso quiere decir que efectivamente, ya voy a tu pregunta, la vacuna ha sido muy, pero muy efectiva. Lo que nosotros vemos es que ingresamos pacientes que tienen COVID positivo, pero que no tienen una neumonía por COVID. Tienen una apendicitis, tienen alguna afección cardíaca, alguna afección quirúrgica y salen positivos con COVID y requieren de un aislamiento, pero no están enfermos con una neumonía por COVID, que es lo que veíamos antes. Hemos tenido ingresos, hemos tenido pacientes con neumonía COVID, pero son los menos, no se compara a las olas previas. Eso quiere decir que la vacuna es efectiva, que esta cuarta dosis aplicada en forma masiva a la población debiera disminuir más aún los casos graves, y si bien podemos tener contagios, podemos tener casos positivos, no vamos a tener una hospitalización tan grande como tuvimos antes. Pero estamos en invierno y la mala noticia es que el COVID tiene competencia, y la competencia son los otros virus estacionales que habitualmente vemos todos los años, y esos sí que han subido en forma importantísima. Rinovirus, metaneumovirus, parainfluenza, un poquitito de influenza todavía, no mucho, virus respiratorio sincicial, y eso ha hecho que tengamos una alta tasa de hospitalización en los niños, que son susceptibles a este tipo de enfermedades, y también los adultos mayores, que tienen patología pulmonar que se descompensa por estos virus estacionales. Entonces, como sistema sanitario, igual estamos estresados, estamos presionados, porque tenemos alto número de ingresos de patología respiratoria, pero no solo por COVID, sino que también por los otros virus estacionales. Eso es lo que estamos viendo hoy en día en las urgencias y en los servicios de hospitalizados. Esto, doctor, ¿es producto de algo que se haya hecho mal o que no se haya hecho en las semanas previas o en los meses previos? Porque hemos visto efectivamente cómo de alguna manera se han relajado las medidas de cuidado, el tema del uso de mascarillas, por ejemplo, el ingreso de personas desde el exterior, el tema de los aforos también que se ha flexibilizado durante el último tiempo. ¿Lo que estamos viviendo de alguna manera es consecuencia de esas medidas o era inevitable de alguna forma tener esta quinta ola? La verdad sí y no, Polo, porque todos los años este periodo de invierno en que aumentan los virus estacionales es habitual. Es lo que nosotros siempre veíamos y todos los años nos preparamos para nuestra campaña de invierno, que parte en mayo, junio y dura alrededor de 3 meses, en las cuales todos los años todos los hospitales de Chile tienen que reconvertir camas y prepararse para este aumento de casos respiratorios. Sin embargo, las medidas que protegen del COVID también protegen del contagio de los otros virus. Entonces, si aplicamos las medidas de protección universal, mascarillas, lavado de manos, disminuir los aforos, si uno está enfermo, quedarse en la casa, usar mascarilla, también nos va a ayudar a disminuir todos los otros virus, porque los mecanismos de contagio son los mismos. Entonces, por ese lado, sí. Si volvemos a comportarnos de una forma más precautoria y usar los medios, los métodos que ya conocimos, nos entrenamos durante la pandemia, eso nos va a ayudar a disminuir los contagios. Ahora, doctor, estaba leyendo algún informe de la OMS que dice que
al menos en la gran mayoría de los países, se está dando un aumento de los casos de COVID-19. También, por otro lado, sabemos de estos casos de viruela del mono que se han dado al menos en 12 países donde esta enfermedad no era endémica. ¿Qué pasa con las enfermedades? Uno dice, se agarra la cabeza y dice, pero ¿cómo de nuevo otra enfermedad? ¿Cómo podemos leer lo que está ocurriendo a nivel global y cómo convive finalmente la pandemia del COVID-19 con esta otra enfermedad? ¿Tienen algo que ver? ¿No tienen nada que ver? ¿Cómo nos preparamos acá en Chile ante una eventual llegada de esta última enfermedad? Sí, yo creo que todo esto, Natalia, es producto de la globalización, en la cual en épocas anteriores el viaje de un continente a otro continente tomaba semanas, tomaba meses, ahora toma horas, días. Por lo tanto, todos estamos más expuestos a que enfermedades que son endémicas de algún país, de alguna región, y que era muy difícil que salieran de esa zona, empiezan a viajar por todo el mundo. Hoy en día que un viajero esté en 3 continentes en una semana es algo habitual. Por lo tanto, estamos todos más expuestos a que cualquier enfermedad aparezca en algún país donde nunca estuvo. Eso nos obliga como comunidad, como país, como sistema de salud, a estar preparados para pesquisar estos casos y poder contenerlos en forma local para que el pic que podamos tener de esos casos sea el menor posible. Lo que cuesta entender a propósito justamente de esta enfermedad es si esta es una enfermedad endémica en ciertas zonas del planeta, ¿por qué de repente como que surge y salta, ¿no es cierto?, a otros países, a otros continentes? Ya hay algunos brotes que son pequeños, pero de todas maneras son preocupantes, particularmente en Europa, y ya vemos cómo llegó a Latinoamérica. Sí, lo que pasa, Polo, es que estas enfermedades se transmiten relativamente fácil, en la cual una persona que está infectada, a través de vía respiratoria, de contacto por la piel, adquiere la enfermedad, la incuba en forma sintomática y puede viajar de un país a otro. Y luego cuando hace la enfermedad y está con capacidad de contagiar a alguien, contagia en su país de origen. Y eso hace que empiece a aumentar 1, 2 o 3 casos y cada uno puede contagiar a 1, 2 o 3 más y eso hace que esto se expanda en forma exponencial. Entonces el rol de quienes trabajamos en salud es probablemente los servicios de urgencia pesquisar estos viajeros, pesquisar estas enfermedades, se reportan a la autoridad sanitaria quien hace la investigación y se trata de contener estas enfermedades. Esto es algo que ocurre en todo el mundo y que tenemos que entender que tenemos que convivir con esta situación en la medida que la globalización hace que podamos viajar de un continente a otro y de un lugar a otro en muy corto periodo. Y eso hace que seamos más susceptibles, que estemos más expuestos a este riesgo. Perfecto, doctor. Muchas gracias por darnos todos los detalles de esta enfermedad y seguramente lo vamos a tener nuevamente conversando con nosotros ante estas dos cosas que preocupan mucho al mundo. Que esté muy bien. Buenos días. Igualmente, tengan un buen día.